Hola de nuevo. Quiero bajar a ver si han hecho... No, no puedo. Ese. Sí, más abajo, más abajo. Más. 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 Ya. Ya ahí está. Creo que eso es, sí. Hola, ya volvimos. Hablábamos del reglamento para la gestión y pago de siniestros. Hablábamos de los 3, 7 días y la norma que tiene el reglamento para pedir que se declare de inmediato en el caso de siniestros vehiculares. La solicitud de cobertura, entonces, en la solicitud de cobertura se mezcla el rol se hace muy presente, mejor dicho, el rol del corredor de seguros, en la medida que tiene pues que orientar al asegurado a poder hacer la declaración correctamente, siguiendo la pauta que dice la póliza y de acuerdo a la experiencia del corredor para que el siniestro pueda pasar como aprobado. Luego la liquidación del siniestro es donde se tiene que, si el siniestro así lo amerita o si la póliza así lo ha indicado, se puede pactar a un ajustador. Hay riesgos grandes donde es necesario, ¿no? Por ejemplo, un incendio, por ejemplo, puede ser los riesgos grandes como los riesgos de construcción, donde es necesario la participación de un ajustador y en este caso se debe asignar una terna. La terna es acordada entre el corredor y entre el ajustador, entre la aseguradora y el asegurado, perdón. Y finalmente se designa al ajustador y este participa de acuerdo a las indicaciones que establece este reglamento y tiene para emitir opinión 20 días. Entonces, yo recuerdo que en el 2013, cuando salió este reglamento, existía una relación un poco tirante entre los ajustadores y las compañías de seguros, ¿no? Porque aquí lo que pasaba era que, básicamente, recordemos que a la compañía, según este reglamento, se le otorgan hasta 30 días una vez que se cuente con toda la documentación correspondiente al siniestro para poder indicar si está rechazado o aprobado, ¿correcto? Teniéndose en cuenta, el reglamento le otorga al ajustador, en los casos donde participa un ajustador, le otorga 20 días para poder emitir opinión. Entonces, si es que el ajustador se demora, o si es que el ajustador no cumple con el plazo o incumple con el contrato, básicamente la responsabilidad del pago del siniestro va a quedar en la compañía de seguros. Entonces, es ahí que había una relación un poco tirante, porque anteriormente se trabajaba muy a los usos y costumbres, y una vez que salió el reglamento, se puso la pauta bastante firme de que se tenía que cumplir obligatoriamente con este plazo sí o sí. Entonces, a raíz de esto, yo he podido percibir que se empezaron a segmentar carteras, ¿no?, de ajustadores que, por ejemplo, eran los especialistas en vehicular y eran especialistas en liquidar tales o cuales siniestros, mientras que habían otros que eran especialistas en liquidar incendios, etcétera. Y así fue que el propio mercado miró hacia poder tener efectivamente situaciones que se pudieran cumplir, donde se pudieran cumplir los 20 días, ¿no? Y otra cosa muy importante es el tema de que el asegurado entregue la información completa. Me pasa muchas veces que el asegurado al día siguiente o a los 3 días solicita que se le conteste acerca del pago de la cobertura, ¿no? Entonces, claro, uno sabe que la aseguradora tiene hasta 30 días para responder acerca de la procedencia o no del siniestro. Sin embargo, muchas veces le tenemos que responder al asegurado que
le falta remitir, no sé, de repente el certificado médico, o le falta remitir el certificado de función, o distintos documentos que él no ha considerado. Entonces, hasta que él no presente toda la información, no empieza a correr los plazos. Puede llegar el día 31, el día 32, y la aseguradora no ha recibido todo el paquete completo de información, no lo vincula, no es obligatorio, no está obligado a pagar el siniestro. Este plazo corre a partir de que se recibió la documentación completa indicada en la póliza. Y bueno, el rechazo del siniestro, en este reglamento se establecen también los criterios bajo los cuales el rechazo tiene que ser sustentado. Y también se establece, en caso de negativa, en caso de rechazo, cuáles son las cláusulas que tiene que contener la carta donde se le comunica el rechazo al cliente, que son básicamente los mecanismos de acción que puede tener frente a la controversia. Es decir, claramente el asegurado va a decir, yo sí tengo derecho a la cobertura, y la aseguradora le va a decir, no tienes derecho a la cobertura porque te encuentras en tal o cual situación de exclusión. Entonces, finalmente, hay una controversia, y lo que pide la superintendencia con este reglamento es, digamos, indicarle al asegurado cuáles son los mecanismos para tutelar sus derechos que tiene, como por ejemplo la superintendencia o el INDECOPI. En la superintendencia se hace a través de la plataforma de atención al usuario, que es una, no sé si alguno está familiarizado con este ente, es una división de la superintendencia que se encarga de trasladar información entre el asegurado y el ente con el cual tiene la controversia, que puede ser un corredor de seguros o puede ser la aseguradora. Solicita los sustentos del caso, solicita a la plataforma los antecedentes y emite una opinión acerca de si ha determinado que hay una infracción o no. Por lo general funciona también mucho para que es un mecanismo también de solución y de presión para que algunas compañías de seguros puedan, por esta vía, ofrecer alguna alternativa de solución al cliente, al asegurado. ¿Queda alguna duda respecto al reglamento de gestión y pago de siniestros? ¿Algo que quisieran comentar acerca de esto? ¿No? Bueno, ahora... Perfecto, Edison. Ahora conversamos un poco acerca de la regulación y la supervisión de la actividad aseguradora. Refería un poco a la relación asimétrica y la transparencia. Vamos a volver a tocar esto porque si algo yo quiero que se lleven de toda esta jornada es la necesidad de reducir la asimetría informativa en el mercado. Entonces, ya volviendo a los temas de transparencia, recapitulemos que la información que se le tiene que entregar al cliente debe ser veraz, suficiente, oportuna y relevante. ¿Sí? Veraz, obviamente alineado con la transparencia, suficiente, porque de lo contrario no tendría toda la información completa para poder tomar la decisión. Oportuna, porque no le voy a decir que tenía exclusiones una vez que ya me cobré la primera prima. Y relevante, que sea necesaria, que sea fundamental para poder decidir. El acceso oportuno justamente es lo que nos pide el reglamento de transparencia y nos pide la idoneidad de la profesión. ¿Qué necesita conocer el potencial asegurado? Esto lo vimos en una lámina anterior, que igual es relevante mencionarlo. En resumen, en sencillo, son los costos, los derechos, las obligaciones, las coberturas, los riesgos y las condiciones para tomar la decisión informada que se traduce en el contrato, ¿no? Sea a distancia o sea presencial. Ahora, ¿qué pasa si no cumplimos con entregar la información? No solo hablo del corredor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la aseguradora no cumple con entregar estas condiciones? ¿Qué consecuencias creen que trae? Yo les hablaba del INDECOPI, ¿se acuerdan al inicio de esta presentación, en la presentación anterior? Pues bien, a la fecha, a mayo de 2018, que recapitulé esta información, tenemos que el sector seguros es el quinto sector más sancionado de las industrias del país por el INDECOPI, con multas de casi 10 millones de soles. Entonces, ¿no creen que esta plata que se usa para pagar las multas a INDECOPI se puede utilizar para educación financiera y educación de seguros? O crear programas que puedan hacer este tipo de generación de conciencia y generar conciencia de prevención en la población.
definitivamente sí, ¿no? Estos recursos se pueden reorientar a eso tranquilamente. Bueno, el sector financiero definitivamente es el más regulado. Esta tablita se las dejo en la presentación. Esto figura en el registro Mira a quién le compras, que es una herramienta que pone a disposición Indecopi hace ya unos 8 años, 7 años, que permite ver cuáles son los proveedores uno a uno o por sector más sancionados en el país. Inclusive permite ver cuál es el motivo por el cual han sido sancionados, ¿no? Entonces, tenemos casi 10 millones de multas, que yo creo que no es nada desestimable para que este dinero se pueda reimpulsar o se pueda reorientar hacia otro fin, ¿no? ¿Qué opiniones les merece este nivel de multas? Solamente es enero 2016 a mayo 2018, ¿eh? O sea, 2 añitos. ¿Algún comentario? Bueno, les comentaba que, hola Isabel, ¿quieres ver sobre este tema, sobre las multas? Les he venido comentando acerca del Indecopi, ¿no? Es demasiado, pareciera que no hay buenas prácticas. Sí, Carlos, definitivamente. Aquí englobamos el sector seguros y pensiones, ¿no? Y teniendo en cuenta, uno, que es un mercado bastante concentrado, o no, en realidad no son 10 compañías de seguros, no son 8 compañías de seguros, hablamos de 3 o 4, básicamente. Y ahora que se está yendo una, que es HDI, más acotado todavía el mercado. Hablamos de contratos por adhesión, que definitivamente distorsionan cualquier opción a que el cliente pueda tomar una decisión libre, ¿no? Lo que me comentas lo que me comentaban ustedes de los montos que se cobran para analizar pólizas externas, la falta de transparencia en los seguros más transaccionales, que no se le dé la información sobre las exclusiones porque se quiere hacer una venta rápida, los trucos que siempre se aplican para no pagar siniestros y esperar que ojalá no denuncie el asegurado o afectado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos casos en que las compañías no quieren crear precedentes. ¿Te refieres a casos donde quieren conciliar? Fabricio, hay muchos casos, me dices, en que las compañías no quieren crear precedentes. Precedentes en contra de la compañía, o sea, prefieren pagar la multa. Bueno, sí, y ya dependerá ahí también del abogado del asegurado en ir hasta las últimas consecuencias, porque una multa en Indecopi queda ahí. No, una multa de Indecopi puede inclusive escalarse al Poder Judicial para pedir indemnización por daños y perjuicios, que en realidad la indemnización que se da es bastante pequeña, es bastante remota, pero sí podría generar un escalamiento mayor, ¿no? También hay casos donde las compañías de seguros prefieren no generar impacto mediático o reputacional, entonces prefieren conciliar. Sí, pero lamentablemente, sobre todo en este último trimestre del año, se sabe pues que existen ciertas prácticas de no pago, ¿no? De rechazar casi todos los siniestros por el más mínimo, motivo. Quizás sale más barato pagar indemnización. Depende, mira, de hecho las multas en Indecopi sí son altas. Claro, con el patrimonio de ciertas compañías de seguros, de repente no son suficientes disuasivos, ¿no? Pero si hablamos de estas multas acumuladas en el tiempo, definitivamente sí hay un impacto. Yo creo que es cuestión también de encontrar que el mercado ha venido evolucionando en aras de la transparencia. Yo espero honestamente que el próximo año, cuando hagamos este balance, que ustedes mismos lo pueden consultar ahora actualizado a agosto, a septiembre, el nivel de multa se reduzca, porque definitivamente con tanto canal abierto, con tanta regulación de transparencia, debería haber una vigilancia más continua, más intensa, intensificar los mecanismos de fiscalización para que las reglas se cumplan, ¿no? Porque yo les he hablado hoy de muchas reglas y ustedes siempre me han hablado de, pero todavía lo siguen haciendo, pero todavía pasa esto, pero no cumplen con tal. Es correcto, sigue pasando,
pero identifiquemos esas prácticas y hagamos que el mercado funcione en condiciones de competencia adecuada y también en condiciones de transparencia para el asegurado. Lo que queremos al final todos es que no haya un 10% de personas con seguros, es más, no haya un 5% de personas con seguros, haya un 30% de personas con seguros, haya un 50% de personas aseguradas en el Perú, ¿no? Entonces, se busca eso y ¿cómo se puede lograr eso? A través de la confianza, de generar confianza. Y no basta con decir, yo vengo a ser el nuevo corredor, yo te voy a dar mi asesoría, sino demostrarlo en los hechos y pelear por el cliente. ¿Quién regula los requisitos para el pago de siniestros? Es la superintendencia a través del reglamento de gestión y pago de siniestros, Karina. Sí, justo acá lo tenemos, lo puedes revisar aquí en la presentación y más adelante está el número de resolución para que lo puedas chequear. Ahí están todos los pasos, las pautas que tiene que seguir el ajustador, el corredor y la aseguradora para poder, dentro de una situación de un pago y liquidación de siniestro. Sí, claro, sí sucede, la mayoría es o problemas en la venta o problemas en el siniestro. También he podido ver casos de reclamos por temas de cobranza, pero son los menores, ¿no? Es la menor cantidad. Bueno, avanzamos entonces. Ya, la regulación y la supervisión de la actividad aseguradora. Tenemos la superintendencia que le hemos hablado hasta el cansancio el día de hoy, pero también tenemos a Susalud, que nos permite ser un ente dirimente, un espacio de conciliación, también para hablar acerca de aquellos casos donde se tratan temas de asistencias médicas o productos de salud. Entonces, aquí también es una instancia donde el asegurado puede buscar tutela de sus derechos. También tenemos el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Y aquí me faltó incluir al DEFASEC, no sé por qué no lo puse, pero igual la Defensoría del Asegurado es uno de los entes que tiene también facultades para dirimir o para tutelar derechos de clientes, ¿no? ¿Alguien ha revisado alguna vez el Código de Protección al Consumidor? El Código de Consumidor nos regula a todas las actividades que dan servicios hacia un usuario, ¿no? Hacia un consumidor. Entonces, aquellos aspectos que no están regulados por la norma sectorial específica se complementan con las disposiciones del INDECOPI. INDECOPI puede sancionar a los proveedores, es decir, nosotros, corredores de seguros o empresas aseguradoras, o los bancos inclusive, los puede sancionar por incumplir dos deberes fundamentales. Uno es el deber de idoneidad y el otro es el deber de información. Entonces, sí, Fabricio, justo mencioné que no está aquí, pero sí, igual es un ente que tutela los derechos. Sí, es correcto. Entonces, aquí lo que les comentaba es que el INDECOPI, dentro del deber de idoneidad, está básicamente englobado todo lo que es cumplir con la función de acuerdo a lo que la norma sectorial nos pide, de acuerdo a lo que el cliente espera de nosotros. ¿Cuándo yo incumplo el deber de idoneidad y cuándo puedo ser llevado a INDECOPI por un usuario? Cuando no le cumplo la expectativa que tiene. Por ejemplo, el cliente tiene la expectativa de que yo lo ayude y lo asesore a la hora de que cae en un siniestro, a la hora de que le ocurre un siniestro. ¿Qué pasa en ese caso? Y yo agarro, no le contesto el teléfono, ni le mando una carta, ni intercedo por él frente a la compañía de seguros. Es como que, como se dice coloquialmente, lo dejo en visto. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? El cliente, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede accionar? ¿A qué entidad puede recurrir? Sí, correcto, INDECOPI. Uno de los entes a donde puede recurrir con la finalidad de que también, Julio, sí es correcto, pero recuerda que la Defensoría del Asegurado no dirime contra los corredores, es únicamente entre asegurado y aseguradora. La Defensoría del Asegurado no cubre controversias entre corredores y asegurados. Por eso es que algunas entidades algunos asegurados optan por
trabajar el frente de la superintendencia a través de la plataforma de atención al usuario o trabajar el frente de Indecopi. El de la plataforma de atención al usuario, llamada también la PAU, no necesariamente acarrea una sanción. En cambio, en Indecopi puedes accionar a través de un reclamo que es gratuito o puedes accionar a través de una denuncia. Sí, Julio, también a través de la SBS. O puedes accionar en Indecopi a través de un reclamo o a través de una denuncia donde tienes que pagar la tasa de 36 soles y presentar los medios probatorios suficientes para acreditar que el corredor no ha tenido el cumplimiento del deber de idoneidad o que la aseguradora no ha cumplido el deber de idoneidad o no cumplió con lo que me ofreció en la póliza, ¿no? Yo creo que Indecopi de repente es un mecanismo un poco más eficiente en aras de presionar para que la cobertura se entregue, presionar para lo que se debió dar, se dé, porque las empresas tienen mucho temor al tema de las multas, entonces es bien importante tener en cuenta por dónde se puede sancionar y por dónde no. En el caso de la superintendencia, tenemos experiencias donde el procedimiento iniciado por un cliente de parte puede terminar en un proceso de oficio porque la superintendencia evalúa que existe un impacto colectivo, un daño colectivo, un perjuicio colectivo con la práctica con la que se ha visto perjudicado este cliente puntual. Entonces la superintendencia puede hacer sus indagaciones, puede hacer sus investigaciones y de repente te empieza a fiscalizar a ti en tus oficinas o empieza a preguntarle a tus clientes y le dice, esta aseguradora lo obliga a permanecer como mínimo, no sé, 3 meses o 6 meses de permanencia para poder desafiliarse recién a partir de ese periodo. He visto casos donde ha pasado esto, ¿no? Y que se estableció que era una práctica comercial de la empresa. Entonces, claramente esa empresa debería ser sancionada porque ha incurrido en una práctica abusiva donde restringía las libertades de retirarse del cliente, de resolver el contrato, ¿no? Entonces, este tema puede dirimirse a nivel de Indecopi, puede dirimirse a nivel de la superintendencia. Como les digo, ambos tienen canales gratuitos y Indecopi tiene también además un canal donde sí hay un pago, que es una denuncia, y que puede acarrear una multa económica para la empresa, ¿no? Por ejemplo, si el cliente no le respondieron su reclamo, suele sancionarse con una OIT, que es 4.150 soles. Si al cliente no le enviaron la póliza, suele sancionarse entre 1 y 2 OIT, por ejemplo. Entonces, ese tipo de temas es importante que lo tengan en cuenta para que sepan también asesorar a sus asegurados, a sus clientes, a sus potenciales contratantes, cuando se sientan vulnerados en sus derechos o sus expectativas frente a la aseguradora. Claro el tema. Tenemos hasta 3 mecanismos, ¿no? Como hemos visto. Recuerden que en la Defensoría del Asegurado no se dirimen temas con corredores, pero sí con las aseguradoras. Sí. Ahora conversamos rápido sobre los principios del seguro, que creo que ya lo han visto en Derecho de Seguros o en el contrato, me parece. Pero igual me pareció importante traerlo a colación porque son los pilares que rigen toda la actividad aseguradora, ¿no? De hecho, están en el artículo 3 de las disposiciones generales de la Ley de Contrato de Seguros, así que son el marco general para tomar en cuenta el resto de la regulación. ¿Qué implica la máxima buena fe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea precisa o difusa sobre el tema? ¿Quién tiene que tener máxima buena fe? Sí, de hecho hay una tendencia a creer, una tendencia que cuando a mí me enseñaron me decían que era el asegurado, ¿ya? Pero con el tiempo uno se da cuenta que la máxima buena fe tiene que estar de ambas partes. Es solo que a nivel técnico la aseguradora tiene más el tema de transparencia como obligación que como buena fe. Pero en sencillo es eso. Si tratamos acerca de la máxima buena fe, estamos hablando de que la declaración que emite el asegurado para poder postular a que el riesgo le sea aprobado
definitivamente tiene que regirse por los principios de la buena fe, es decir, que todo lo que declare se ajuste a la verdad, ¿no es cierto? Y que en caso de que ocurra alguna omisión, tiene que ser claramente involuntaria y no podría ser dolosa, no podría ser intencional. Igual la compañía de seguros, en el caso de la buena fe, tiene que estar alineada con la transparencia y comunicar con la mayor claridad las condiciones que van a cubrir al asegurado, que se le ofrecen al asegurado para el ingreso a la póliza. Entonces, queda clara la buena fe, es básicamente actuar, declarar y contratar con la verdad de ambos frentes. La indemnización, bueno, es básicamente el motivo por el que se celebra el contrato de seguros, ¿no? Uno celebra un contrato de seguros con la expectativa de que en el caso de un siniestro, que nadie quiere que ocurra un siniestro, que nadie espera que ocurra un siniestro, yo no contrato pues una póliza oncológica esperando que algún día vaya a tener cáncer, lo contrato para cuando me suceda, en caso me suceda, voy a estar protegida. Igual con un seguro vehicular, yo voy a tener que manejar con la mayor diligencia posible, con la mayor diligencia, como si no tuviera un seguro que me proteja. Entonces, la indemnización está reflejada en el momento en que se cumple la promesa de pago, ¿no es cierto? Finalmente, como todos sabemos, un contrato de seguro es una promesa de pago. Es una promesa de pago intangible a cambio del pago de una prima anual o mensual. Entonces, si es que hablamos de indemnización, es la consecuencia del pago, la obligación máxima que tiene el asegurador tras la ocurrencia de un siniestro. La mutualidad, yo la resumo en una frase sencilla, que es que muchos aportan para el beneficio de pocos, ¿no? Un claro ejemplo de esto puede ser una póliza de salud. Una póliza de salud suele tener integrantes de la póliza que estén, por ejemplo, una póliza colectiva, integrantes de la póliza que entren en excelentes condiciones de salud, que entren básicamente en buen estado y que no requieran un siniestro año con año, pero también vamos a tener una cartera de personas que son siniestrosas, lamentablemente, que sí presentan condiciones de salud que tienen que cubrirse con esta póliza, y esta cobertura se financia, se apalanca con las primas de quienes están sanos y de quienes están enfermos también. Entonces, a eso se refiere la mutualidad, a que se atiende con el aporte de muchos a pocos. En el interés asegurable, de hecho, es uno de los requisitos que establece la ley de contrato de seguros para que exista, para que se configure un contrato. Yo no puedo pretender asegurar el aire, ¿no? Necesitamos una causa que vincule al interés de una persona para contratar la protección para un bien o para una persona, valga la redundancia, ¿no? Necesito tener un carro para asegurarlo, necesito tener, necesito tener una casa para asegurarla, etcétera. Tiene que existir un interés. Yo tengo que ser el titular del interés. Tiene que existir una razón por la que quiero contratar este seguro. Y la causa adecuada va muy relacionada definitivamente con el interés asegurable, donde también nos permite validar situaciones de verificación e identificación del cliente, ¿no? En el interés asegurable llama mucho también el ejemplo del lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, yo vengo con 100.000 soles aquí y pretendo comprarle póliza de seguro a todos los trabajadores del IPS. ¿Cuál es mi interés asegurable ahí? ¿O estoy lavando dinero? ¿No? Entonces siempre tiene que haber un motivo, una causa adecuada también asociada con el interés asegurable. Y esto es bien importante, el principio último habla de la interpretación a favor del asegurado. Pasa mucho que en una póliza que tiene años de existencia y que se va modificando con el tiempo, existen algunas estipulaciones que se contraponen, puede pasar, lo he visto. Entonces, la estipulación que más conviene al asegurado finalmente es la que opera, ¿no? Es la que vale. No sé si ustedes han tenido algún caso similar de repente, pero hay algunos casos donde en controversia con, por ejemplo, una reducción de plazos, ¿no? Ningún aviso de siniestro. Hablábamos de que la norma nos da 3, 7 y
3 días, 7 días y de inmediato. Sin embargo, ¿qué pasa si su póliza establece, no sé, por ejemplo, 10 días? En ese caso, y por otro párrafo se dice que son 3 días. Entonces, ustedes en realidad tendrían el plazo máximo de 10 días para poder declarar el siniestro, dar aviso del siniestro, ya que es la estipulación que tiene mayor, condiciones más favorables hacia el asegurado. Y es oponible perfectamente. ¿Algún comentario sobre lo anterior, chicos? ¿Alguna duda? Julio, ¿tenías alguna duda? No. Bueno. Ahora conversamos acerca de algunos conceptos básicos que les quiero dejar. De hecho, revisen la ley del contrato de seguros también, porque en esta, algunas preguntas del examen de corredores también salen de la ley. Sobre todo temas de plazos. En la naturaleza, respecto a la naturaleza consensual, ¿qué les puedo decir? Definitivamente hemos hablado de esto en la sesión anterior y hablábamos de que, por ejemplo, en un contrato de seguros basta que el audio constituye el contrato de seguro, ¿no es cierto? Que la aceptación, la manifestación de voluntad del asegurado configura ya el contrato y configura ya dada la naturaleza consensual del contrato, es decir, que requiere una aceptación, se configura el contrato. Entonces la norma nos dice que queda celebrado con el consentimiento de las partes, aunque no se haya emitido póliza ni efectuado algún pago de la prima. Habitualmente para asegurarte no se te requiere que previamente hayas pagado una prima, hay un plan de pago, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado es que se indica que para configurar el contrato no necesariamente tienes que haber pagado. Igual con el tema de la emisión de la póliza. La emisión de la póliza por temas tecnológicos, por temas informáticos, etcétera, puede tomar algún tiempo, un par de días, etcétera. Entonces, por eso tampoco está sujeta a la emisión, porque se sabe pues que bastaría con la aprobación. Luego, hablamos de que no afecta el carácter consensual del contrato si es que se posterga el inicio de la cobertura. Por ejemplo, yo quiero contratar hoy una cobertura para mi auto que va a empezar a regir el miércoles. Entonces, no hay ningún problema, el contrato se puede perfeccionar tranquilamente. Aquí nos habla también de la prueba del contrato. Esto es bien interesante porque choca un poco con lo que hemos venido conversando acerca de la comercialización a distancia, ¿ya? Y hay que entender las normas en el sentido concordado e integrado. Aquí nos habla de que en principio, o sea, por default, el contrato de seguro se prueba por escrito. Claro, la firma, la póliza. Pero también se admiten otros medios de prueba, como por ejemplo, lo que les comentaba acerca de la llamada grabada, la llamada de venta grabada. O también en los medios electrónicos que se ponen a disposición, por ejemplo, las compras por internet de seguros, siguiendo los protocolos y siguiendo los mecanismos de seguridad, también pueden entenderse como que se ha concretado el contrato. ¿Alguna consulta sobre naturaleza consensual? Bueno, ahora la solicitud de seguro. La solicitud de seguros señala la ley del contrato de seguros, que no es vinculante a ninguna de las partes. Es decir, si yo solicito hoy un seguro, no necesariamente me estoy obligando a que ese es el contrato de seguros, a que ya voy a definitivamente concretar esa contratación. Ni tampoco el asegurador se obliga. Esto va más orientado realmente para el asegurador, en el sentido de que le establece además un plazo para poder rechazar el riesgo. ¿Se acuerdan que conversábamos que tiene 15 días la compañía de seguros? Pues bien, la solicitud se señala que no es vinculante. Yo ingreso mi solicitud, pido estar asegurada bajo la cobertura de esta póliza, pero eso no obliga a la aseguradora a tener que darme la cobertura de inmediato.
¿no? Tiene que tener un plazo y tiene que tener un procedimiento para estimar si acepta o no el riesgo. Tenemos también el contenido, la ley del contrato de seguros nos da la pauta sobre el contenido de la solicitud. Nos dice que está redactada por la aseguradora y que contiene las condiciones generales, particulares y especiales, en caso sea así, que forman parte de la póliza. Y bueno, esto sí ya lo habíamos conversado también al inicio de la otra clase, que la solicitud sí tiene que estar firmada por el contratante y que la excepción que se genera es en el caso de los contratos a distancia. Después vamos a ver acerca de la renovación del contrato. ¿Tienen alguna duda sobre la solicitud del seguro? ¿Algún caso que quieran compartir? Sí, Karina, claro, ahí la firma no iría porque, acuérdate que estamos hablando de la solicitud. En la solicitud, usualmente el cliente o se ha acercado a ti presencialmente para firmarla y pedir estar en la cobertura de esta póliza. Luego tú pasas esta información a la aseguradora y la aseguradora la emite, y esta póliza emitida tú la puedes enviar vía electrónica o puedes hacer el envío de póliza electrónica. Lo mismo en el caso de la comercialización a distancia, porque la solicitud y en general la oferta y el contrato se cierra por audio y se tiene que enviar la póliza electrónica. Pero no quiere decir que la solicitud no tenga que estar firmada en el caso de pólizas electrónicas. La póliza electrónica es el entregable final, digamos, de la solicitud. ¿Ya? En caso la compañía haya aceptado claramente aprobar el siniestro. Qué bueno, Rosario. Ahora hablamos de la renovación del contrato. Esta parte es súper interesante porque en la práctica llevó un cambio bien drástico en la administración de plazos, la responsabilidad de los couriers, y varios acuerdos internos que se tienen que tener entre los corredores y las aseguradoras. Es definitivamente uno de los puntos más importantes donde se ve la eficiencia en los procesos de las empresas que estamos en el sistema de seguros. Miren, la renovación del contrato habitualmente debería darse en las mismas condiciones anteriores de la vigencia anterior. Sin embargo, en muchos casos no sucede, específicamente, no sé si les pasa, pero en salud pasa bastante. Y en estas situaciones lo que se debe hacer es prever un plazo de anticipación bastante amplio. Si tenemos que una póliza habitualmente debe durar un año, tiene una vigencia anual, entonces estamos hablando de que en promedio tendríamos que tener un plazo de, yo recomiendo, ¿no? 60 días para empezar a trabajar, como mínimo, para empezar a trabajar en el proceso de renovación. ¿Qué implica esto? Yo tengo que avisarle al asegurado que sus condiciones van a modificarse. Estoy hablando de yo como si yo fuera la aseguradora. Aquí hay que olvidarnos un poco ya del curso anterior del corredor. Y estamos hablando de que yo, aseguradora, tengo que notificarle al asegurado que sus condiciones vigentes y las que contrató originalmente van a ser modificadas. Entonces, para esto yo tengo un plazo de 45 días previos al vencimiento de la póliza. Entonces, claramente he tenido que adecuar mis sistemas, mis envíos, todos mis procesos internos para que las cartas a estas personas le lleguen con la debida anticipación. Pueden ser enviados también electrónicamente, vigilando que se cumplan con los parámetros que permitan verificar la fecha y hora del envío y de recepción, y con esto estaríamos cumpliendo perfectamente y evitando el envío físico. Entonces son 45 días antes del vencimiento. Le tengo que dar aviso, destacando las condiciones las cláusulas que van a ser modificadas, que habitualmente suele ser o la red de establecimientos, la red de talleres, puede ser la red de clínicas, o puede ser las primas, o los deducibles, o los copagos. Entonces, esta información yo la tengo que poner resaltada en esta comunicación. Y una vez que le he comunicado al asegurado con los 45 días como mínimo, puedo comunicarle los 50 días de anticipación también, si soy más proactiva.
Entonces, el asegurado tiene 30 días para pronunciarse rechazando las condiciones, ¿sí? Entonces, si es que el asegurado no dice nada, pueden pasar dos situaciones, que el asegurado esté tranquilo o no le mueva la billetera o no le mueva el monedero, si es que finalmente acepta las condiciones y dice, ok, ya no tengo que responder porque finalmente no tengo que pronunciarme. Y el otro caso puede ser que el asegurado no está de acuerdo, pero se le pasa el plazo para emitir su rechazo, ¿no? Llega el día 31 de sus 30 días y dice, uy, me olvidé, hasta ayer era para decir no quiero. Entonces la póliza, en el caso que el cliente no rechace, o en el caso de que el cliente no se pronuncie, se renueva bajo las nuevas condiciones. Se entiende que ha habido una aceptación tácita de las nuevas condiciones y se entiende por renovada la póliza bajo los nuevos alcances modificados, ¿no? Si el cliente finalmente sí conserva y respeta los plazos y sí se pone las pilas y se pronuncia, que puede ser directamente o a través de su corredor, finalmente lo que sucede es que se le resuelve el contrato porque no se le aplicarían las condiciones nuevas, ¿no? Como no está de acuerdo, el contrato queda ahí resuelto al finalizar la vigencia y finalmente el cliente puede optar por otro contrato en el mercado. ¿Queda alguna duda sobre la renovación? Luego vamos a hablar de la modificación durante la vigencia, que es otro tema también interesante. Ahí Clara nos está mandando un comentario. Cuando cambian las tasas, también tiene que informar a la compañía. Si no hay cambios en las renovaciones, ¿con cuánto tiempo se avisa al asegurado? Si no hay cambios, no tienes obligación de avisarle, ¿eh? De hecho, esa es una de las ventajas. En el mundo ideal no debería modificarse las condiciones de un año a otro, ¿no? Pero bueno, sabemos qué pasa y para esto la superintendencia regula este procedimiento. Pero si no hay cambios, no es necesario que le avises, siempre que, ojo, Clara, ojo, Sheila, siempre que la cláusula de renovación automática esté presente en tu póliza, porque no le puedes renovar si el cliente contrató de un año al siguiente año y no tienes esta cláusula, no le puedes renovar, no existe la posibilidad de renovarle, tendría que volver a ser contactado y volver a aceptar las condiciones, por más que no estén modificándose, tendría que volver a darte una aceptación. Pero el cliente ahí te podría, por ejemplo, reclamar, es un caso típico de reclamo, que te diga, oye, pero yo no quise contratar un nuevo periodo, y tú, no señor, pero mire que en su póliza está la cláusula de renovación automática, está redactada la cláusula de renovación automática, el cliente vuelve a leerlo y dice, ah, sí, perdón, ya, sí me acordé. Si el cliente tiene nuevas características físicas, le pagarían. Esto entra dentro del aviso que tienes que dar tú como corredor o el cliente mismo sobre las modificaciones del riesgo, ¿no? Porque está cambiando algo sustancial. Nuevas características físicas al bien, ¿no? Entiendo. Ay, alguien más me escribió por aquí. Clara, me dices cuando cambian las tasas ¿de qué? Tasas técnicas, las compañías tienen que informar al broker. A ver, primero las tasas técnicas. ¿Te refieres a la prima técnica? No debería informársele si es que no tiene un acuerdo que implique la conversación. Normalmente se tiene un acuerdo, se tienen balances de esta información
a nivel trimestral o a nivel anual, dependiendo del acuerdo comercial que se tenga. Pero estas tasas, en la medida que no impacten en la prima comercial que afecta al cliente, porque finalmente la prima comercial es la que se le tiene que... Si se mueve la prima, es la que debería informárselo al cliente, ¿no? Si se mueve alguna condición económica, alguna condición y que varía frente a la original que contrató, sí se le tiene que avisar. Si varían las primas técnicas, las tasas técnicas y no hay un impacto directo hacia el cliente, no se le tiene que informar, no se debe informarle. La naturaleza consensual se contradice con la solicitud no vinculante. Sí, pero acuérdate que estamos hablando de podría interpretarse. De hecho, en el caso de la solicitud no vinculante, justamente te habla en los casos en que tú solicitas ingresar a una póliza, pero acuérdate que la solicitud es solo eso, una solicitud, no quiere decir que ya hayas aceptado. En el caso de naturaleza consensual, va más hacia la firma del certificado en sí. Acuérdense que en el mundo de seguros hay las pólizas individuales y las pólizas colectivas. ¿Sí saben eso? Para refrescar ese concepto, y ahí vamos a entender y saber la diferencia entre la solicitud y el certificado y todo ese tema, porque son muchos documentos los que se tienen que entregar a un cliente, ¿no? Y en la práctica comercial no sé si se respeta, yo creería que algunos sí, algunos no. Bueno, les explico rápido la diferencia entre la póliza individual y la póliza colectiva. En la póliza individual tiene que existir la solicitud del contrato. Esta solicitud viaja a que sea aprobada, evaluada por la aseguradora y debería retornar y entregársele un resumen informativo, un condicionado general, un condicionado particular, un condicionado especial si es que corresponde y un certificado que resume toda la información. Entonces, la solicitud también forma parte del legajo del cliente, que forma finalmente el expediente del asegurado, ¿no? Sin embargo, la solicitud no es el contrato. Y tampoco ahí vemos el tema de que con el simple consentimiento ya se concretó el contrato. Estamos hablando de un documento que justamente es el previo, es el documento donde el cliente declara toda su información para poder postular a ingresar a esta póliza, ¿no? Y en el caso de las pólizas colectivas, suele existir una solicitud certificado, que tiene esta característica, como conversábamos hace unos momentos, que tiene la característica fundamental de que fusiona el contenido mínimo que se exige en la ley para las solicitudes y lo fusiona con el contenido mínimo que se exige para los certificados. Entonces, así se puede tener una póliza un poco más acotada y no requiere del envío del condicionado general y el condicionado particular, tampoco del resumen. Entonces simplemente eso se puede poner a disposición en caso el cliente lo solicite. Y en este caso sí podríamos hablar de una solicitud, de cómo es un claro ejemplo de la naturaleza consensual del contrato, porque estamos hablando de seguros donde por lo general son seguros masivos, son seguros con las características homogéneas que hemos conversado antes, y que se requiere el simple consentimiento del cliente para decir si quiero entrar en esta póliza, ¿no? Que no tiene características que discriminen a clientes, que los segmenten por edad, antecedentes de enfermedades o de salud, etcétera, y que pueden cubrir tranquilamente a un cliente simplemente con su aceptación. No sé si quedó claro, Isabel. Luego vamos a la modificación del contrato dentro de su vigencia. Entonces, si el contrato, hablábamos antes de la renovación frente al vencimiento, ¿no es cierto? Pero hay algunas situaciones donde, bueno, lo he visto también, que la modificación del contrato se puede producir dentro de la vigencia del mismo. Entonces, yo contraté con una prima de 150 soles, una prima de una asistencia médica, y al mes 5 me dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va a cambiar tu condición, ya no va a ser 45, ya no va a ser 150 soles, sino va a ser 165 soles. Y también va a cambiar tu red de clínicas, ahora la clínica americana ya no va a estar en tu red, sino va a estar en otra red superior, y ya no vas a poder atenderte ahí.
Entonces, en este caso, esa comunicación dentro de la modificación, existen pautas también que se tienen que resaltar, igual que en el caso anterior, resaltar cuáles son los cambios. Se tiene que enviar también en un periodo previo a 30 días al plazo previsto para que inicie la modificación, ¿no es cierto?, para poner en vigencia la modificación, y el cliente ahí tiene que manifestarse, ¿no? Entonces, aquí es al revés, el cliente tiene que aceptar. Si el cliente no acepta, entonces estamos ante un supuesto de negativa tácita y por lo tanto tiene que continuarse la póliza en las condiciones originalmente pactadas, ¿no? La norma nos dice que la falta de aceptación de los nuevos términos no genera la resolución del contrato, en cuyo caso debe respetarse lo pactado originalmente hasta el vencimiento de la póliza. Esto yo lo he visto en algún momento cuando alguna compañía de seguros ya no podía sostener su cartera y la siniestralidad era enorme. Entonces, en algún momento decidieron hacer una comunicación para comunicarle a los clientes, para informarles que estaban haciendo reajustes en su red de clínicas y estaban haciendo reajustes en las primas para poder mantener la cartera porque estaba disparada la siniestralidad. Entonces, bueno, ya ahí el cliente decidió si quedarse o no y normalmente las tasas de respuesta son súper bajas, ¿no? Luego, el contenido mínimo de la póliza lo regula el artículo 26 de la Ley del Contrato de Seguros y establece cuáles son todos los puntos obligatorios que tienen que mencionarse en la póliza, incluyendo los datos y la comisión del corredor en caso exista un corredor en el medio, ¿no? Así como el comercializador. ¿Alguna pregunta sobre esto? Estamos avanzando a buen ritmo. Bueno. La suspensión de cobertura, de hecho, la hemos comentado en el reglamento de pago de primas, pero básicamente está asociada a los avisos continuos que se le tiene que dar al cliente y valga la oportunidad para recordarles que existen dos caminos, ¿no? El camino de notificar constantemente al cliente y mantenernos dándole oportunidades para que, para que pueda pagar o ponerse al día en el pago de su prima, o finalmente dejar que la póliza se extinga transcurridos 90 días desde el vencimiento de la fecha de pago correspondiente, ¿no? Cláusulas abusivas. ¿Alguien tiene una idea de qué es una cláusula abusiva? ¿La ha visto? Hemos conversado en la sesión anterior también, les he establecido la diferencia entre una cláusula y una práctica abusiva, porque las dos se llaman abusivas, pero hay diferencias. Bueno, chicos, las cláusulas abusivas son aquellos párrafos, aquellas condiciones que se insertan en las pólizas que claramente no son negociadas con el asegurado, porque acuérdense que el contrato de seguro suele ser un contrato por adhesión, donde los términos están redactados básicamente por la aseguradora y poco o nada se deja a potestad de negociación por el asegurado de a pie, ¿no? Seguramente que en las pólizas corporativas claramente se puede negociar, pero en el caso de los seguros que estamos conversando nosotros, los seguros de personas, definitivamente la posibilidad de negociar es remota. Entonces, como son contratos por adhesión, el cliente poco informado agarra y firma, ¿no? Firma muchas veces por las 17, 20 páginas del certificado, lo firma sin leer. ¿Por qué? Porque le da flojera leer. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a leer, porque cree que, bueno, ya cree también en aras de la buena fe, cree en lo que le están vendiendo y lo que le están explicando. Sin embargo, en este grupo de condiciones que engloba este mercado en línea de letra chica, como es el mercado de seguros, existen todavía compañías que incluyen en su redacción cláusulas abusivas o que tratan de darle una redacción distinta, una redacción un poco más encriptada, de modo que se entienda algo distinto, pero en el fondo la interpretación es de una cláusula abusiva.
son aquellas donde hay un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes, ¿no? Entonces aquí debilitan un poco más y tienden a debilitar un poco más al rol del asegurado. Entonces, ¿qué finalmente en el fondo, qué es lo que permite tener una cláusula abusiva dentro de un contrato? Permite poner a la aseguradora en una posición de mayor ventaja frente al asegurado, ¿no? Definitivamente. Cuando estas cláusulas son cuestionadas por el asegurado, cuando estas cláusulas son llevadas a otras instancias para tutelar sus derechos y para cuestionar la validez de esta cláusula, estas cláusulas se entiende que son nulas de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que se hace las veces como si no estuvieran puestas, como si no estuvieran indicadas ahí. Entonces se usan mecanismos supletorios de interpretación. Y el hecho de que exista, esto es bien importante porque nuevamente se menciona los corredores, el hecho de que exista un corredor de seguros en el medio, en ese contrato bilateral, no quita que una cláusula pueda ser abusiva, porque claro, hablamos de que el corredor debe revisar y verificar las condiciones de la póliza, etcétera, etcétera, pero también hablamos de situaciones donde las cláusulas abusivas a veces tienen una apariencia que no lo son. Entonces, cuando ya el asegurado va y cuestiona, el hecho de que hay un corredor al medio que debió asesorar y que debió eliminar o buscar eliminar esta cláusula abusiva, no enerva el hecho de que la cláusula siga manteniendo esta condición y de que se entienda por no puesta. Porque vamos a ser realistas, ¿cuál es el nivel de poder de negociación que tiene un corredor que recién está empezando y que no tiene una cartera de clientes? ¿No? ¿Y cómo va a pedirle a la compañía, no, esta cláusula me la quitas? A ver, o sea, un ratito, ¿tú quién eres? Definitivamente hay situaciones donde por más que el corredor quiera negociar a favor del cliente, no se va a poder. Y igual el cliente podría cuestionarlo en otras instancias, ¿no? Como hemos conversado. Y ahora, ¿alguna consulta sobre las cláusulas abusivas? Recuerden que están en los contratos. Yo recuerdo que en el año 2013, entre el 2013 y 2014, empezaron a hacerse las revisiones de los contratos con cronogramas para cada aseguradora. Y en esta línea se iban levantando todas estas cláusulas y todas estas prácticas, ¿no? Y se iba buscando eliminar y redactándolas de una manera que justamente evite incurrir en una situación de abuso, en una situación de desequilibrio. Y la SBS no controla eso. Sí, Carlos, justamente, a ver, te cuento, la ley sale en el 2000, la ley es publicada en el 2012 y tiene un año de periodo de adecuación. No, tiene, perdón, casi como 180 días de periodo de adecuación, si mal no recuerdo. Entonces, en este periodo de adecuación se les pide a las compañías de seguros remitir sus contratos con las cláusulas adecuadas. Adecuadas en el sentido de que tenían que haber pasado por un plan de adecuación para evitar que las que ellos consideren que estaban redactadas como cláusulas abusivas sean subsanadas. Luego de esto, digamos, es el espacio voluntario que se les dio para subsanarlas. Y luego de esto lo que se hizo fue revisar contrato por contrato y existe un área de contratos en la superintendencia que está constantemente monitoreando estas circunstancias, monitoreando cuáles son las prácticas que se hacen en el mercado y revisando los condicionados, ¿no? Además que estas cláusulas todas han sido reinscritas, todas las pólizas que están en el mercado han sido reinscritas entre el año 2013 y 2014 porque justamente son los contenidos que ya tienen las cláusulas saneadas, ¿no? Sin embargo, igual la superintendencia regula estas situaciones porque es innegable que en el mercado va a existir todavía, ¿no? Pero sí, la SBS lo controla, lo supervisa y lo sanciona además, sí, claro. Y las prácticas abusivas son aquellas que buscan, justamente son aquellas condiciones, aquellas políticas, aquellas situaciones que se presentan en la comercialización de seguros que buscan reducir también al cliente, ¿no? Reducir un poco al asegurado. Por ejemplo, le imponen directa o indirectamente la celebración de un contrato de seguros. Ustedes me comentaban acerca de cuando en un seguro vehicular, en un crédito vehicular,
les dicen que hay que contratar la póliza con el banco que les está entregando el crédito vehicular, porque en teoría es más económico contratarlo así. Sin embargo, esto podría estar en la línea del cuestionamiento, porque claramente podríamos entender que se está sesgando la contratación hacia un proveedor donde el cliente, al traer otra opción, al tener una opción alternativa, está incurriendo en un gasto adicional. Por ejemplo, es lo que nos cuenta también el punto C de las prácticas abusivas, ¿no? Que es predeterminar el nombre de empresas de seguros a través de contratos conexos, de tal manera que se limite la libertad de elección del potencial asegurado. Claro, por ejemplo, en un mismo grupo económico podría sesgarse a que se contrate con tal o cual entidad que corresponde al mismo grupo económico, y así podríamos entender que se estaría ante una práctica abusiva, ¿no? Ahora, hay matices que llevan a entender de que si eso no es, por ejemplo, un banco que tiene esta práctica que me comentaban las chicas anteriormente, que te cobra $300 por analizar, podría evitar incurrir en una práctica abusiva si, por ejemplo, elimina ese cobro y libremente te deja traer una póliza extra, una póliza de fuera, ¿no? Podríamos estar en una situación que lo libre o que menos... Sí, yo me moví, perdón, Karina, que yo estoy con la espalda ya que me mata. Pero bueno, entonces, decía que una práctica abusiva podría considerarse lo que tú nos comentabas acerca de, bueno, alguna de las chicas nos comentaba sobre los $300 que se cobran por analizar la póliza que viene de fuera del grupo económico, la póliza que ellos, para traer una póliza alternativa a la que el banco ya te predispone a contratar, ¿no es cierto? Entonces, yo comentaba que de repente un atenuante o para evitar que esto sea considerado como una práctica abusiva, podría eliminarse ese cobro de ese análisis a fin de que las condiciones en las que se ingresa con las pólizas, se pone en competencia a las pólizas en las mismas condiciones, ¿no? Y eso sería una buena forma de eliminarlas. Después, por ejemplo, imponer la contratación de seguros sobre riesgos ajenos al contrato básico por parte de empresas cuyo objeto social no sea la actividad aseguradora. Igual pasa en el tema de la banca, ¿no? Por ejemplo, tú haces no sé, pues, pides un crédito personal, un crédito de consumo porque quieres dinero, porque, no sé, te vas a Rusia al Mundial, te fuiste a Rusia al Mundial y pediste un crédito efectivo. Entonces el banco te dice, ya señor, pero para darle esta mejor tasa, no le voy a dar 10%, le voy a dar 7% de TCA, pero para darle esta tasa usted me tiene que contratar este seguro de desembolso de crédito y este seguro de vida y este seguro de tarjeta protegida, etcétera. Entonces te están imponiendo contratar para poder darte una situación más ventajosa, ¿no? Esta práctica, honestamente, no está sancionada. La que yo te acabo de comentar es un ejemplo extrapolado, porque te digo que te están dando la opción a reducirte la tasa, finalmente te dan un incentivo. Pero en el caso de, si para hacerte el desembolso, que sería el contrato básico que conversamos, tu crédito de consumo, te piden además contratar otras cosas y con esa condición de contratación, de contratar otros productos de seguro, solo así te darían el desembolso, entonces sí te están condicionando y entonces sí es una práctica abusiva. Lo que hacen las compañías es simplemente incentivarte reduciéndote lo que hacen las compañías, las entidades financieras, perdón, es reducirte las tasas para incentivarte a contratar, ¿no? Que no es una práctica penada per se, pero que igual no es muy limpia, ¿no? ¿Ustedes piensan que es limpia, que es transparente? ¿Qué necesidad tengo yo de tener otros seguros? No está correctamente identificada la naturaleza de mi riesgo. Ellos no saben cuál es mi necesidad. Entonces ahí hay un tema. Y otro tema, uno de los puntos más resaltantes en esto de las prácticas abusivas es el tema de desconocer o restringir el derecho del asegurado a contar con la asesoría de un corredor de seguros. Ay, se empezó a escuchar mal. Sí, es que acabamos de prender, Ruth, el aire acondicionado porque aquí estamos en el Caribe. Y dame un segundo.
un ratito que se enfríe, porque me estoy muriendo de calor, o me saco esto fácil. Un segundo, por favor. Ya, para evitar que se escuche el ruido. Ya. Sí, apágalo. Gracias. Que el aire acondicionado es una orquesta. Ya, les contaba que el tema de desconocer la posibilidad de que exista un intermediario o un corredor de seguros es una de las prácticas abusivas más conocidas y más cuestionadas, ¿no? De hecho, ustedes mismos nos han conversado acerca de algunos ejemplos más temprano de cómo hay esta especie de tratar de buscar filtrarlos de la relación contractual, tratar de sacarlos del medio para no tener que pagar esa comisión, ¿no? Entonces, justamente es una de las prácticas que señala la ley, que dice que está prohibido desconocer o restringir el derecho del asegurado a contar con el asesoramiento en la contratación de seguros o gerencia de riesgos o siniestros de parte de un corredor de seguros autorizado. Entonces, cuando esto suceda, nuevamente les recomiendo que puedan ponerlo en conocimiento de la superintendencia, que no solo está para tutelar al asegurado, está también para tutelarlos ustedes como sujetos obligados y para tutelar el mercado. Esto pueden encontrarlo más detallado en el artículo 41 de la ley. Y las estipulaciones prohibidas, comentábamos también que están bastante referidas, conversan estos tres términos, ¿no? Las prácticas abusivas, las cláusulas y las estipulaciones. Dale, Karina. Entonces, están referidas a aquellas que ya son como inaceptables, intolerables en un mercado que va evolucionando como el nuestro, ¿no? Pero en el tiempo anteriormente sí se han dado. Y si es que se registran, son pasibles de sanción también, como por ejemplo, aquellas que vayan en contra de la ley, ¿no? O de los reglamentos, aquellas que establezcan renuncia del asegurado a jurisdicciones que le corresponden, dónde dirimir o dónde resolver sus conflictos o dónde recurrir para solucionar. Imagínense que hay una cláusula que les diga que el asegurado, mediante la suscripción de la presente póliza, renuncia a ejercer sus derechos ante Indecopi, ante la superintendencia y ante DEFASEC. Es inaceptable, ¿no es cierto? No se puede pactar, no existiría, yo creo que no existiría aseguradora que en estos tiempos haga ese tipo de redacciones, de estipulaciones. Las que establezcan plazos de prescripción que no se adecúan a la normatividad vigente. Plazo de prescripción para reclamos de temas de seguros es de 10 años, ¿no? Las que en contra de lo dispuesto por la superintendencia prohíban o restrinjan el derecho del asegurado a someter a controversia la vía judicial, lo mismo, ¿no? O sea, renunciar a situaciones, a mecanismos de solución de conflictos, porque así lo establece la superintendencia. Sí, en seguros internacionales. Sí, justo iba a mencionar eso, Carlos. Sí, de hecho sí, son alucinantes. Bueno, las que dispongan la pérdida de derechos del asegurado por incumplimiento de cargas que no guardan consistencia ni proporcionalidad con el siniestro. ¿Se acuerdan que les hablaba del tema de los extintores? En el caso del incendio, que inicialmente se rechazó, pero con la intervención del corredor, justamente buscando que no existía, alegando que no existía relación directa entre la garantía que se le había pedido y el motivo del siniestro o el origen del siniestro, fue que se logró revertir la decisión y finalmente se terminó pagando el siniestro, ¿no? Las que limitan medios de prueba que puede utilizar el asegurado o que pretendan invertir la carga de la prueba en perjuicio del asegurado. Claro, existen situaciones de este tipo donde hay... Ahora por ejemplo, respecto a la carga de la prueba, ¿qué situación podríamos colocar como ejemplo? De repente, el mismo caso de, no sé, el mismo caso vehicular, sí, donde, claro, por ejemplo, el caso de vehicular donde ¿cómo se llama? El dosaje etílico tendría que demostrar pues que la persona no se encuentra con grados de alcohol
por encima de lo permitido, que en realidad la tolerancia es 0, ¿no? Entonces, invertir la carga de la prueba haría que el asegurado se encuentre en condiciones de no poder sustentar que se encuentra en una situación que sí está albergada por la póliza. Las que establecen la caducidad o pérdida de derechos del asegurado o en caso de incumplimiento de cargas excesivamente difíciles o imposibles de ser ejecutadas. Sí, igual va en línea con lo que les comenté acerca de los extintores. O, por ejemplo, imagínense este caso que les comenté del recinto donde la compañía de seguros, donde la fábrica donde pedían los vigilantes por cierto metro cuadrado. Imagínense que la fábrica tiene solo, no sé, 100 metros cuadrados y pidan la participación de 100 vigilantes. ¿Les parecería eso una garantía idónea, una garantía adecuada, o es una carga excesiva o difícil de cumplir y de ser ejecutada, o muy onerosa por parte del asegurado? Definitivamente, claro, tal cual, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones podría configurarse como una situación de carga excesiva, imposibles de cumplir, aparte no guarda relación con la dimensión de lo que se quiere asegurar, ¿no? Hola. Perdón, un segundo. Ya. Tenemos más según la ley de contrato de seguro nos dice que aquellas que imponen la pérdida de derechos del asegurado en caso de violación de leyes, normas, reglamentos, a menos que esta violación corresponda a un delito, constituye la causa del siniestro. Otra, por ejemplo, las que establezcan el cobro de cargos adicionales a la prima por concepto de evaluación de riesgo en materia asegurada y de agenciamiento por la intermediación de corredores o contratación de comercializadores. Esto va en línea con lo que conversábamos, pero en la práctica comercial es otra, ¿no? Hemos visto. Y ya lo hemos conversado y ya saben qué mecanismos existen para solucionarlos o para reportarlos. Las que excluyan o limiten la responsabilidad de la empresa, sus promotores de seguros y o comercializadores de dolo o culpa, o las que trasladen la responsabilidad al usuario por omisiones de la empresa o aquellos subcontratados por esta. Claro, es como trasladarle la responsabilidad al asegurado, ¿no? De ninguna manera. Las que prevean o impliquen limitaciones o renuncia al ejercicio de los derechos de los usuarios, que ya lo hemos visto. Las que autorizan a la empresa a cobrar servicios no prestados o no autorizados por el contratante, que sería una cosa totalmente fuera de lugar, totalmente ilegal. Las que establezcan la facultad de efectuar modificaciones a los términos contractuales pactados durante la vigencia del contrato sin aprobación previa. Esta es una clara renuncia a lo que conversábamos más temprano acerca de las pautas que se tienen que seguir para las modificaciones durante la vigencia del contrato, ¿no? No es que opere automáticamente, se necesita la aprobación del asegurado siempre y la comunicación previa. Entonces, ¿qué pensarían de una cláusula que les dice, tú estás renunciando a esta situación, a que yo te avise, y además esto va a operar sin necesidad de aprobación previa? Claramente, las estipulaciones prohibidas van a sancionar, la superintendencia, mejor dicho, sanciona las estipulaciones prohibidas que busquen generar beneficios unilaterales o que la capacidad de decisión del cliente sea nula, que quede solo todo en la unilateralidad de la aseguradora. Eso es lo que busca sancionar la superintendencia respecto a las estipulaciones prohibidas. Y... no, todavía. Tenemos... faltan dos. Las que faculten a las empresas a suspender o resolver unilateralmente un contrato sin comunicarlo previamente al contratante. Imagínense esa cláusula. Uno nunca va a tener seguridad de que tiene una permanencia durante un contrato, ¿no? O las que establezcan límites o limitaciones para formular reclamos o denuncias. Igual lo mismo va en línea con el restringir mecanismos alternativos o mecanismos para solucionar controversias. Igual los requisitos proporcionados y otras que la superintendencia identifique que se enmarquen dentro de estas posibles grandes grupos, ¿no?
Y finalmente les quería hablar acerca del derecho de arrepentimiento. Les dije en la presentación anterior que iba a conversar acerca de esto. Aquí está la pauta que nos da la ley para ejercerlo y las condiciones que tienen que presentarse desde el asegurado y lo que va y las consecuencias que genera también para la aseguradora, ¿no? Entonces nos dice que aplica para aquellas ventas que son hechas fuera de los locales comerciales de las aseguradoras o de quienes se encuentran a operar como corredores o de la oferta realizada a través de los promotores de venta. Entonces, nos pide que en todos nuestros contratos se informe al asegurado, nuestros contratos, ojo, en los contratos escritos, es decir, en el certificado o en la póliza y también en aquellas ventas que se hacen a distancia. ¿Sí? En tu script de venta que le vas a vender al cliente le tienes que decir también toda esta información. Entonces, tienes que explicarle que tiene un plazo para ejercer el derecho de arrepentirse de contratar esta póliza y que puede hacerlo sin necesidad de expresar una causa. Puede decir simplemente, ya no quiero más, no existe un motivo, no se le debe exigir un motivo para que pueda resolver el contrato, ni sustentar nada, y no debe estar sujeto a penalidades. Y tiene 15 días para hacerlo desde que recibe la póliza o el certificado, ¿no? En el caso presencial, que el cliente se lleva su certificado, a partir de ahí empieza a correr los 15 días. En el caso de la póliza que se envía vía electrónica, es desde el día en que le llega la póliza electrónica, y así. Y se le tiene que explicar cuál es el procedimiento y canales para ejercerlo. Lo que recomienda tanto Indecopi en precedentes de observancia obligatoria y lo que recomienda también la superintendencia es que se establezcan canales igual de sencillos, igual de accesibles que aquellos canales donde a través de lo que el cliente puede contratar. Por ejemplo, si yo le vendo a través del teléfono con un solo clic a través de mi web, no puedo pretender que el cliente, para ejercer su derecho de arrepentimiento, me tenga que enviar una carta notarial física a mi oficina principal cuando el cliente esté en Cusco, no sé. Entonces, no podemos poner al cliente en condiciones distintas, en condiciones dispares, para ejercer su derecho de arrepentimiento. Podría tranquilamente el cliente llamar a nuestra central telefónica o enviar un correo, indicarle a qué correo hay que enviarlo y qué información tiene que adjuntar y listo. Deberíamos viabilizar la posibilidad de que este derecho de arrepentimiento sea ejercido, ya que si el Indecopi puede detectar que estamos obstruyendo, el Indecopi y la superintendencia podrían detectar que estamos infringiendo la posibilidad o bloqueando las opciones hacia el cliente, definitivamente podemos estar sujetos a una sanción. ¿Qué más podemos hablar acerca del derecho a arrepentimiento? Tenemos aquí que en caso de resolución, la consecuencia hacia la aseguradora, como conversábamos, es que se le tiene que devolver la prima percibida, la prima que se haya cargado, ¿no? Si es que no se le ha cargado ninguna prima, no hay ningún problema, no hay ninguna devolución que hacer. Y si existen condiciones para el asegurado que debe no haber hecho uso de las coberturas, la devolución de la prima se tiene que informar que se hace en un plazo de 30 días, que no es aplicable para los seguros que se desarrollan, que se venden de manera presencial o directamente por la empresa, porque existe un mecanismo ya regulado por la ley que dice que no es aplicable para esas situaciones. Y es aplicable para las ventas push, los canales push que les contaba, ¿no? Y salvo que en la comercialización de canales a través de canales de comercialización a distancia, en ese caso sí se aplicaría. Y bueno, estas son las condiciones para el derecho de arrepentimiento. Yo quería saber si tienen alguna duda, alguna consulta. Creo que hemos terminado antes del tiempo, un poquito antes. No sé si queda alguna duda. Igual toda esta información se les va a enviar. Y si quieren profundizar en algún tema o algo no les quedó claro, aquí están mis datos de contacto para que conversemos. Sí, bueno, muchas gracias chicos por toda la jornada, ha sido bastante intensa, espero que
se queden con los criterios de reducir la asimetría informativa, con la asesoría antes, durante y después, con la necesidad de dotar a nuestro mercado de transparencia y estar nosotros como corredores o en su caso futuros corredores muy conscientes de toda la regulación que existe y los mecanismos de solución de controversias para el asegurado, ¿no? Y nada, con eso nos quedamos. También acuérdense de las multas, hay que apuntar a reducirlas y a dotar al mercado de confianza, que es el objetivo de que existe el corredor. Muchas gracias.